Hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con vosotros y vosotras y aportaros lo máximo posible acerca de uno de mis campos preferidos y especialidad, que es el entrenamiento de fuerza. Entonces, vamos a comenzar con la variabilidad estructurada, a ver de qué va. Muy bien, yo creo que las cosas se quedan mejor mediante historias y bueno, así que os voy a contar una historia que he fabricado para que todo el mundo podamos comprender mejor a qué me refiero con esa variabilidad estructurada. Todo comenzó, todo comenzó con la historia de una diosa llamada PubMed. No sé si os suena. PubMed es el mayor motor de búsqueda bibliográfico que tenemos en nuestros días, ¿no? En él están recogidos todos los artículos científicos acerca de deporte, acerca de preparación física, de lo que sea. Bueno, pues esta diosa llamada PubMed tenía una misión, ¿no? Que era la de crear a la futbolista perfecta, ¿no? Entonces, para cumplir esa misión, se la encargó a los humanos, ¿no? Como en las típicas películas, los dioses encargan a humanos, pues la creación de otras entidades. Bueno, entonces esos humanos, que serían conocidos posteriormente como los llamados científicos, empiezan a diseñar a esa futbolista perfecta. Pero claro, ocurre un tema. PubMed, esa gestora bibliográfica tan potente, quería que esa futbolista perfecta fuera construida en base de entrenamiento de fuerza, pero con las normas que ella proponía. Y una de las normas que ella decía era, muy bien, cuando tengáis que construirme a esta futbolista, aplicando el entreno de fuerza, tiene que ser con un modelo de fuerza muy estructurado. Es decir, todo lo que tengáis que probar en las futbolistas tiene que haberse probado antes en el laboratorio, ¿no? Entonces, estos científicos estuvieron totalmente de acuerdo. Era un modelo muy cerrado, como podéis ver. Muy bien, pero PubMed, esta diosa, también estaba aconsejado por otros semidioses, en este caso, que eran los típicos nórdicos, pliométricos y linealidad. A muchos de los preparadores que me estáis escuchando ahora os suenan todos estos tópicos debido a que en la bibliografía científica que podemos encontrar acerca de entrenamiento de fuerza, siempre para mejorar a los futbolistas se nos proponen hacer ejercicios como los nórdicos para isquiotibiales, por ejemplo, la pliometría, que es la panacea para el entrenamiento de explosividad, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces la futbolista para esta diosa y para esta tendencia del entrenamiento de fuerza tan estructurada era aquella que tuviera los mayores outputs o resultados de potencia, es decir, la más potente de todas, aquella más fuerte, con el mayor rango de movimiento y sobre todo con la menor incidencia de lesiones los isquiotibiales. Perfecto. Como en toda batalla, surge siempre una contrapartida. En este caso surgen los modelos, digamos, otra escuela, llamada la escuela de los preparadores físicos. Bueno, estos eran más como artesanos de la época, ¿no? Ellos no entendían cómo podían crear una futbolista perfecta de este modo con modelos de fuerza tan cerrados, tan basados en la linealidad. De hecho, ellos creían que la futbolista perfecta debía de ser impredecible en el campo, en el juego, en todo. Por lo tanto, ellos pensaban en un modelo un poco más abierto, centrados en los principios del entrenamiento. Los típicos principios que todos conocemos, ¿no? Sobrecarga progresiva, repetir para poder afianzar la técnica, pero sobre todo centrado en el contexto. ¿En qué contexto se mueve esa futbolista? ¿En qué parte de la temporada estamos y quién es esa futbolista? Por lo tanto, surge la gran batalla del entrenamiento de fuerza entre ese modelo tan estructurado cerrado y un modelo un poco más abierto. La batalla se tendría que librar en el terreno del entrenamiento de fuerza. La primera escuela, que es la que hablábamos anteriormente, la de los científicos, como habíamos hablado anteriormente, era súper estructurada. Como podéis ver en esta primera imagen que aparece aquí, es la típica escuela que fabrica a las futbolistas, futbolistas iguales en todos los aspectos, ¿no? Meras copias. Es la típica escuela que coge la bibliografía científica y la aplica directamente, sin importar de qué población se trata, en qué momento de la temporada, eso no importa. Lo importante es que si con este artículo la futbolista del estudio mejoró, seguro que la mía también mejora. Y la mayor parte de artículos, la gente que estéis más metida en ello, como podéis observar, son realizados en futbolistas mujeres en alto rendimiento, pero de la liga danesa, que no significa que tengan que ser aplicables a nuestra liga. Por tanto, ellos crean el modelo llamado 3x10, que es el modelo que aparece en el título de esta
de esta ponencia, ¿no? El modelo 3x10 es el típico modelo que aplicaríamos a las deportistas, futbolistas que nos vienen por primera vez a nuestro, digamos, a entrenar fuerza con nosotros y le decimos 3x10 en sentadilla, es el típico modelo en el que la progresión es muy lineal, de 3x10 a 3x12 o luego quizás a 4x8. ¿Me entendéis? Una población súper lineal, pero que no tiene en cuenta nada más. Bueno, por eso le llamo modelo 3x10, para que nos entendamos. Entonces, este modelo, sobre todo, tiene la característica de que se basa en, como en investigación se llama, la correlación y tamaño del efecto que sea elevada. Es decir, cojo los artículos que más me convienen, porque sí, por ejemplo, en el artículo segundo que aparece aquí, que pone efectos de, bueno, de un tipo de ejercicio, bueno, dos en realidad, en el entrenamiento de fuerza de varios futbolistas, a ver si mejoraron o no aplicando estos métodos. Muy bien, pues este modelo de los científicos se basa en estos métodos me funcionaron en este estudio, los aplico directamente. Es decir, correlación en este caso, causalidad. Si mejoran para esta gente, van a mejorar para mis futbolistas de alto nivel. Pero no se dan cuenta que, por ejemplo, en este estudio, de hecho, es lo curioso, se aplicó en una población adolescente que nunca había entrenado fuerza, futbolistas adolescentes que jamás habían entrenado fuerza y obviamente mejoraron. Por lo tanto, podemos ver que significa que mejoren esos estudios, no podemos aplicarlos a futbolistas de alto nivel, de primera Iberdrola en este caso. Perfecto. Hablábamos de que este modelo de fuerza tan estructurado abogaba mucho por la progresión lineal, es decir, el típico aumento del volumen bajo la intensidad, aumento la intensidad bajo volumen y quizás mantenimientos, pero no tiene en cuenta la temporada, que es lo más importante. Y también este modelo abogaba por la pseudovariabilidad. ¿Qué es la pseudovariabilidad? Pseudovariabilidad se basaba simplemente en la selección de los ejercicios, ¿no? Imaginaos, seleccionamos el ejercicio que aparece abajo, hip thrust, ¿no? El típico empuje de cadera. Vale, lo seleccionamos y ¿cómo lo vamos a hacer un poquito diferente el entreno de los futbolistas? Bueno, pues que lo realicen con las dos piernas el primer día, ¿no? Bueno, pues al día siguiente me apetece que lo hagan con un ojo cerrado, ¿no? Estoy exagerando un poco, como podéis ver. Y al día siguiente, pues bueno, con una pierna y un ojo cerrado. Pero no es una progresión, como podéis ver, una variabilidad que esté estructurada en el tiempo, que vaya a hacer mejor esa futbolista. Y por último, se centraba mucho en el trabajo por bloques. Si no importa el contexto de la temporada, ¿qué más me da? Puedo hacer diferentes bloques de hipertrofia, bloque de, digamos, de luego de transformación a una fuerza máxima, luego una fuerza explosiva. No tenía el contexto en cuenta. La otra escuela que hablamos anteriormente tampoco era una escuela al 100% perfecta, era la escuela de los preparadores, que se asemeja más a las tendencias actuales del entrenamiento de fuerza en futbolistas de alto nivel. Esta escuela sobre todo era un poco burlona hacia la escuela anterior y le llamaba sobre todo a su modelo el modelo n es igual a 22. ¿Por qué? Bueno, la mayor parte de estudios científicos que prueban un tipo de entrenamiento de fuerza en futbolistas nos ponen que el tamaño de la muestra, es decir, en cuántas futbolistas lo probaron, generalmente pone 22, ¿no? Casi todo el equipo. Entonces, esta escuela pretendía decirnos de este modo, desigual a 22, que cada deportista individualmente, cada futbolista es distinta a su compañera y no se pueden agrupar como lo hacen los estudios. Sobre todo, esta escuela no rehuía de la ciencia, sino que cogía lo mejor y también lo iba aplicando poco a poco. Pero lo más importante, y quizás también era su debilidad al mismo tiempo, era que se centraba demasiado en los principios del entrenamiento, ¿no? Y sobre todo se centraba mucho en el principio de la repetición, ¿no? Es decir, para que una futbolista mejore, tanto en entrenamiento de fuerza como en el campo, ¿no? Tiene que haber una práctica consciente que la haga mejorar. Entonces pecaba mucho de la repetición. Luego, lo bueno que tenían era una progresión contextual. Por ejemplo, podemos observar abajo un ejemplo de cargas de entrenamiento a lo largo de una temporada, partidos, tal. Pues bueno, esta escuela sí que tenía en cuenta en el entrenamiento de fuerza en qué punto estamos de esa escala de partidos. Y ya por último, sí que hacía mejor esto que el anterior, que tenía en cuenta la variabilidad del entrenamiento de los ejercicios, pero un poquito más pseudoestructurada. ¿Por qué? Porque tenía en cuenta
deportista con la que estábamos tratando, ¿no? En este caso podemos observar a dos conocidas deportistas del deportivo, pero son súper diferentes entre ellas, ¿no? Cada una tiene sus motivaciones, pero sobre todo la carga del entrenamiento la toleran de distinta manera, ¿no? Pues esta escuela en el entrenamiento de fuerza tenía en cuenta de si, por ejemplo, la futbolista 1, Peque, en la escala, en diferentes mediciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso una escala subjetiva del día a día de cómo se encuentra, pues su sueño es de tal manera, el estrés de una, el dolor muscular de otra y la fatiga de otra, y luego en cuanto a evolución de su rendimiento, pues una prueba de saltos, pues podemos ver su progresión o no, pues tenía en cuenta todo esto a la hora de crear los ejercicios y el modelo de entrenamiento de fuerza. Entonces, como en toda gran batalla, siempre hay un juez, hay el malo de la película, ¿no? El juez en este caso, como dice un entrenador bastante conocido con el que trabajo, ¿no? El juez, el mayor, lo que pone a cada uno en su lugar es el campo de fútbol, ¿no? Entonces el mayor juez era el caos del campo, ¿no? Entonces este juez dictó varias sentencias contra las dos escuelas, ¿no? En primer lugar, la primera escuela tan estructurada del entrenamiento de fuerza, la del 3x10 de los científicos, decía que era un modelo muy similar a dar toques a la pared, ¿no? Cuando empezamos a jugar al fútbol, que nos ponen a dar toques contra la pared de técnica, que ya no lo hacen tanto, pero en los primeros comienzos, cuando empezamos todo el mundo, sí. Pues esto era similar a eso, ¿no? Y yo me pregunto, y os pregunto a vosotros, ¿no? Cada uno que os la haga en privado la pregunta, ¿no? ¿Por qué no vemos con buenos ojos que las futbolistas de alto rendimiento den toques contra una pared, pero en cambio en el entrenamiento de fuerza no le estamos dando la variabilidad y le estamos haciendo un entrenamiento de fuerza de dar toques contra una pared, en vez de explorar el movimiento? Bien, otro punto en contra de esta escuela era que busca la validación de la ciencia en todo momento. Es decir, si este estudio no ha demostrado que este entrenamiento es eficaz en esta población, yo con mis deportistas no lo voy a aplicar. No busca una propia metodología. Y luego la otra escuela, la escuela de los preparadores, bueno, tiene una tendencia al modelo cherry picking. Esto cherry picking es un término muy acuñado en investigación que consiste en cojo lo que a mí me interesa, lo mejor de los artículos científicos, lo mejor de todo. Bueno, en este caso la escuela de los preparadores cogía los principios del entrenamiento que más le interesaban. En este caso el principio de la repetición, que hemos dicho, tienen que repetir, repetir, repetir para progresar. Y otros principios, pero no todos. Y por último, la variabilidad, aunque tenía en cuenta qué tipo de futbolista era, si era Gaby, si era Peque, si era quien sea, era una variabilidad muy azarosa. Entonces, al final, estas dos escuelas se reconciliaron un poco y se dieron cuenta de que, en primer lugar, no eran tan diferentes y, en segundo lugar, buscaban a la futbolista perfecta. Lo perfecto era lo diferente, era lo que resista al caos y al entrenamiento que le damos y, sobre todo, a las exigencias competitivas. Las obras, tanto esculturas, en este caso, que estoy poniendo los ejemplos, lo que mejor resisten al tiempo son aquellas que aguantan más al caos, que ven el caos como una oportunidad. Citando a bueno, un semidios del entrenamiento actual, ¿no? Macmillan, él decía que para tener una buena técnica, afianzarla, hace falta repetirla, repetirla. Pero para tener una técnica excelente, la técnica excelente es aquella que se lleva a sus límites. El movimiento, ver si funciona donde rompe, es decir, cuando le aplicamos caos, que funcione. Entrenamiento de fuerza, que resista ese caos y lo utilice para mejorar. Entonces crearon ¿no? Se llamó el pacto del entrenamiento de fuerza según la variabilidad estructurada. Sobre todo, y a grandes rasgos, se basaba en objetivos superiores. Es decir, cuando hacemos un entrenamiento de fuerza para este tipo de futbolistas de alto nivel, no podemos centrarnos en la idea antigua que ya pasó, que era de en pretemporada tenemos que construir la forma y que nos dure toda la temporada. Para nada. Tenemos que centrarnos en objetivos superiores de la deportista que estamos tratando. Es decir, esta deportista, ¿qué es lo que necesita a lo largo de la temporada? Y no, con fuerza no me refiero a necesita hipertrofia, necesita ganar masa muscular. No, objetivos superiores, súper específicos. Por ejemplo, esta deportista vemos que falla en las tasas de contracción, relajación, siempre está muy tensa cuando hace los gestos, cuando está en el campo, cuando está en la sala de pesas. Entonces, eso. Luego, el sistema nervioso era el clave en esta tendencia y sobre todo, y lo más importante era el contexto, valoraba la temporada, en qué parte estamos, el tipo de deportista que era y otro tipo de mediciones las iba a tener en cuenta. Pilar número 1 de esta escuela, que nosotros le aplicamos en el Deportivo Abanca,
el sistema nervioso central. Al final, si os dais cuenta, lo que más diferencia a las grandes futbolistas de otra son los elementos intangibles. ¿Cómo puedes medir el timing, el ritmo? ¿Cómo puedes medir exactamente lo anterior, las tasas de contracción-relajación? ¿Cómo puedes medir la eficiencia del sistema nervioso? Sí, en laboratorio puedes hacer muchas cosas, pero estamos hablando de que sean cosas que funcionen en competición. Y estamos hablando de cosas que son hechas a base de varias mediciones, ¿no? En este caso podemos observar lo que queremos mejorar realmente con este entrenamiento de fuerza estructurado, es que las adaptaciones neurales vayan a la par que la fuerza. ¿Ok? Es eso simplemente. Por lo tanto, el sistema nervioso, una de las cosas que le encanta para poder estimularlo es la variabilidad, pero una variabilidad que esté en conexión con el contexto de la futbolista. El segundo pilar de esta escuela, y para mí un pilar clave que tenemos que conseguirlo, es la máxima estimulación voluntaria. Es decir, que cada deportista, cuando entre en la sala de pesas o en el campo, por supuesto el entrenamiento de fuerza, no solo en gimnasio, esté motivada a hacer la tarea. Es decir, hay que envolverlas. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, hay una frase que decía Carlos Lago, que era: a los deportistas les seduce el riesgo, y esa frase se me quedó en la cabeza. En el entrenamiento de fuerza de variabilidad estructurada, los ejercicios van a ir cambiando con el tiempo según los requerimientos de la deportista. Por eso las enganchamos, porque, como bueno, decía este gran psicólogo, perdón por mi pronunciación, Mihaly Csikszentmihalyi, existe, cuando tenemos un ejercicio, una zona que es la zona de ansiedad, es decir, hacer un ejercicio de fuerza muy difícil, que sea imposible para el futbolista. Esto le genera ansiedad porque ve que no es capaz de conseguirlo. No soy lo suficientemente buena para este ejercicio, igual le genera esas dudas, ¿no? Y otra cosa es también la zona de aburrimiento, ¿no? Estos ejercicios como dar toques contra la pared, lo que decíamos anteriormente. Siempre me pone 3×10 en sentadilla. Siempre me pone 3×10 en sentadilla a la máxima velocidad. Bueno, tenemos que buscar esa zona intermedia, la zona de flujo, ¿no? De retar a esas futbolistas a que sean mejores, con esos objetivos superiores que hemos diseñado para cada una. Bueno, y luego tenemos que tener en cuenta otro pilar fundamental, que es el feedback, ¿no? Para poder estructurar esta variabilidad es necesario medir. No podemos copiar los métodos que vemos en Internet porque sí, porque este equipo utiliza una polea cónica, yo voy a tener que utilizarla, tengo que ver en mi contexto. Y sobre todo las mediciones, en este caso he puesto una medición, ejemplo de la velocidad de ejecución en sentadilla trasera de una futbolista de alto rendimiento, pero son muchas mediciones las que tenemos que tener en cuenta. Son muchos parámetros, sobre todo parámetros que a veces no podemos registrar objetivamente. Son cosas que tenemos que fijarnos entre el cuerpo técnico y que las futbolistas nos comentan. Y sobre todo, muy importante, las mediciones, cuando nos centramos simplemente en que la medición sea el objetivo es mejorar la velocidad de ejecución en sentadilla. No, el objetivo no es ese. El objetivo es el objetivo superior de conseguir que esa futbolista mejore la tasa de contracción-relajación. Cuando nos centramos en que la medición es nuestra manera, digamos, el objetivo, pierde su valor. Bueno, por último, ya vamos acabando, quiero que ofreceros, digamos, quiero que veáis cómo es un modelo de los típicos que se ven actualmente de fuerza, de entrenamiento de fuerza, que parecería que tiene esa variabilidad estructurada, pero que es un modelo súper cerrado, como veréis. Este es el típico, no sé si os sonará, contraste francés, ¿no? El típico que anuncian los americanos con mucho marketing: mejora tu salto vertical no sé cuántos centímetros, quieres que tu futbolista mejore la velocidad en sprint, ¿no? Parece un anuncio totalmente, ¿no? Y esta estructura de fuerza, ¿no? En este caso es demasiado cerrada. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso las imágenes van ordenadas, ¿no? De fuerza pesado, pliométrico de fuerza, luego explosivo y pliométrico de velocidad. Podríamos haberle puesto 1, 2, 3, 4. Esto ya es súper cerrado. No puedes cambiar el orden de la secuencia para que ocurran las potenciaciones en el entrenamiento de fuerza. ¿Os acordáis lo que decíamos de motivar a la deportista, envolverla? Esto es 1, 2, 3, 4, siempre así. No nos vale. Además, este modelo lo que sí que te ofrece es que para cada tipo de, digamos, de zona de fuerza, porque el modelo empieza con una zona de fuerza de entrenamiento pesado, imagínate, sentadilla súper pesada de 90 a máximo digamos, de 1 RM, de la carga que puede mover esa futbolista, ¿no? Lo que te ofrece es que quizás sí que tenga que ser una fuerza pesado, pero puedes cambiar tú el ejercicio, no tiene por qué ser sentadilla, por ejemplo, puede ser un peso muerto, puede ser unas zancadas pesadas.
pero al fin y al cabo está súper estructurado, porque después de ese ejercicio de fuerza pesado, tiene que ir sí o sí uno pliométrico enfocado a la fuerza, más bien. Luego del pliométrico enfocado a la fuerza, tiene que ir un ejercicio explosivo, por ejemplo, una cargada, más enfocado a la zona de velocidad. Y luego, por último, acabar con un pliométrico en la zona de velocidad. Como podéis ver, este orden es para que se potencien los elementos entre sí, pero no pueden ser alterados. Y sobre todo, ¿en qué contexto estamos trabajando? Son futbolistas de alto rendimiento que están en la temporada. ¿En qué parte? Es por ello que en el Deportivo Banca, después bueno, un año de perfeccionamiento de los modelos, de hablar con muchos profesionales, tendemos ahora a utilizar el modelo de la variabilidad estructurada, ¿no? En el que la frase más importante es que lo diferente es perfecto, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo de una futbolista bastante conocida, Iris, que bueno, la voy a poner de ejemplo, pero realmente esto no se basa en ella, ¿no? Para poder crear este modelo cada semana, ¿no? Primero nos centramos en ese objetivo superior que queremos, con el que queremos ayudar a Iris, ¿no? En este caso es mejorar, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, la contracción-relajación, ¿no? Es decir, podemos, mediante observaciones y luego test que tenemos, hemos visto que esta futbolista, pues por lo que sea, en el campo, en el momento competitivo, corre bastante tensionada, parece que no hay una diferencia entre cuando tiene que estar relajada a cuando tiene que estar tensionada, ¿no? No existe ese término de eficiencia neural, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Según el contexto en el que se encuentra, ¿no? La temporada, en este caso, imaginemos que tenemos la gráfica hasta de aquí, ¿no? En la que podemos ver el círculo negro que nos encontramos en un momento de alta densidad competitiva, ¿no? Es decir, partidos entre semanas, muchísima carga. Bueno, el objetivo superior no va a cambiar, es mejorar esa contracción-relajación. Pero, según el contexto, podemos elegir ejercicios que no influyan tanto en la sobrecarga excéntrica o ejercicios más adecuados, ¿no? Y al final es ese n diferente a 22. ¿Quién es Iris? Iris es una deportista, por ejemplo, que va a tender más hacia lo muscular, es decir, que tolera mejor volúmenes grandes de trabajo, más cantidad, pero que no tolera altas intensidades. Entonces, ¿qué vamos a ofrecerle? Un tipo de entrenamiento distinto a sus compañeras, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la sala de pesas, en este caso, tenemos una rutina para todas las futbolistas, que puede ser la de abajo, ¿no? Pero en este caso, la variación, que aquí viene la clave, la variabilidad estructurada para Iris, para este deportista, perdón, sería en este caso, bueno, la primera tipo de sentadilla, que es una sentadilla con bandas, que reduce bastante la sobrecarga excéntrica, con el efecto que hace de hipergravedad, debido al momento competitivo, de alta densidad competitiva en la que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que Iris mejore su objetivo superior? Pues del siguiente modo, le... Oh, perdón, espera. Uy, que se me va la chisma. Ahí nos veo, cajola. Bueno, perdón, pues eso, ¿cómo podemos hacer ya por último que ella mejore en ese punto, ¿no? Simplemente, perdonadme chicos, chicas, simplemente pues podríamos cambiar el orden de los ejercicios o, por ejemplo, aumentar más el tema de la isometría, que haga una isometría de mayor tiempo para que note la diferencia entre contraerse y relajarse. Por último, ya finalizando, perdón, muchísimas gracias a todos y a todas y simplemente debemos encontrar nuestros propios métodos. El método de la variabilidad estructurada es el método que quería presentaros y que funciona en el deportivo, nos llevamos bien con él y nada más, locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, como dice Albert Einstein, y simplemente eso, que en entrenamiento de fuerza lo diferente es lo perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas, espero que se haya escuchado bien y nada más, espero que os haya servido. Gracias. Perdón, que a Muchas- veces el timbre sonaba. Nada, nada, tranquila. Es más o menos para que tengáis una idea, ¿eh? No es tampoco para deciros cortar, sino que tengáis una idea más o menos del tiempo que llevas o que va. Y ya está. Muchas gracias por tu presentación, Lucía. ¿Puedo decir una cosilla que se me olvidó? Sí, claro. Bueno, que tengo que agradecer muchísimo a todos por habernos invitado a esta reunión, sobre todo al cuerpo técnico de mi equipo, a las futbolistas, que al fin y al cabo sin ellas no se puede investigar todo esto, y a dos personas muy importantes en entrenamiento de fuerza para mí, como son Nacho González Zas y Nando. Muchísimas gracias y nada más. Perdón. Gracias a ti, Lucía. Ya te digo, te lanzo algunas preguntas que nos van llegando, ¿vale? A la plataforma.
Por ejemplo, nos dice Jesús Mateo Cortés que en cuanto a la variabilidad del entrenamiento de fuerza, abogas en tu día a día por complementar el entrenamiento con la introducción de acciones cercanas a los patrones de movimiento en campo, como la aceleración, la reaceleración y deceleración. Gracias y enhorabuena por tu ponencia. Pues muchísimas gracias en primer lugar a ti por la pregunta y sí que tenemos en cuenta esa conexión de los elementos, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? El entrenamiento de fuerza no es simplemente una sentadilla, ¿no? Hay que conectarlo con los elementos del terreno de juego. Entonces tenemos días más en el gimnasio, por ejemplo, que quizás las acciones con las que los conectemos sean esas de aceleración, deceleración, por el espacio que hay, ¿no? Pero otros días de entrenamiento de fuerza lo tenemos en el campo, en el que ya encadenamos con acciones más específicas, como tú señalabas, de golpeo, de acelerar, decelerar. Sí que es muy interesante realizar esa conexión, ya no solo porque a nivel científico pueda o no ser demostrado que se mejore el golpeo o no por efectos de potenciación, sino por el hecho de que las futbolistas ven que hay una conexión entre el entrenamiento de fuerza y que les va a ayudar a las acciones de campo. Genial, Lucía. Muchas gracias. Y te lanzo una última, ¿vale? Para dejar las demás para el final. Una que nos hace Javier Aguado nos dice que ¿cómo cuantificas la carga de este entrenamiento? ¿Cómo compruebas esa eficiencia de estos entrenamientos y ves que se ha cumplido los objetivos propuestos? Bueno, pues muy buena pregunta. Una de las formas es mediante test puntuales, por ejemplo, test puntuales de sprint, ¿no? Test de resistencia, test de, sobre todo semanales de salto vertical de diferentes tipos que nos muestran diferentes índices, tanto, bueno, de índices de elasticidad y todo, son muy distintos los saltos. Luego también lo comprobamos mediante el día a día, cuestionarios que les hacemos a las futbolistas acerca de la carga del entrenamiento, ¿no? Pero al fin y al cabo es también uno de los puntos más interesantes es el biofeedback, ¿no? El biofeedback es en la propia sesión de entrenamiento de fuerza ver si están mejorando o no en vivo, ¿no? Pones la plataforma de contacto de saltos, por ejemplo, y les mandas saltar a las futbolistas en medio del entreno. Y tú puedes ver si existe esa mejora o no al momento en vivo y luego los test puntuales que también te ayudan. Espero haber resuelto la pregunta. Perfecto, Lucía. Pues muchísimas gracias por tu ponencia, por tus respuestas y por el trabajo que estás haciendo en el deporte.